Seguimos en nuestro programa Hablamos de hoy y tenemos más asuntos interesantes que contarles, porque no solamente vamos a hablar de ese dispositivo que tiene muchas prestaciones y muchas posibilidades de que en un futuro salga a la luz, sino de educación, que es un tema que a nosotros siempre nos gusta hablar. Nos gusta hablar de educación y siempre lo hacemos, como ya saben, con nuestro maestro preferido, el que más nos gusta de todo, Luis Anes, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Gracias, Concha, ¿Cómo por aquí. estás? Un día más a hablar de educación y Nos con muchas encanta, novedades. Me encanta. Nos encanta hablar de educación, pero sobre todo nos encanta hablar con Luis porque es tan elocuente, lo explica todo tan bien y parece todo tan fácil que dices tú, ¿por qué no se harán estas cosas con lo fácil que tú lo planteas? Más que fácil, por eso estamos aquí, para inspirar con ejemplos que son muy válidos y muy buenos. La verdad es que tú también te inspiras en otros sitios donde vas, te pones en contacto con el resto de profesores y en este caso llegas casi hace unos días, ¿no? Llegaste de un congreso. Siempre de actualidad, aquí en TCD siempre estamos de actualidad y vengo justo ahora de un congreso de Madrid, de un congreso de la asociación Míranos y Únete, que es una asociación docente, donde un congreso, digamos, a nivel nacional con las nuevas tendencias o que está ahora mismo en primera línea a nivel educativo. O sea que venimos recién llegados de allí y lo tenemos aquí al programa para contar un poquito qué está llegando a las aulas. Porque son asociaciones las que organizan todo esto, ¿no? Para que vosotros pongáis en común experiencias, novedades, inquietudes, iniciativas, ¿no? ¿Cuántas veces habré dicho que el cambio educativo al final va a tener que llegar irremediablemente de los propios docentes? Somos el motor, los docentes son el motor del cambio educativo. En este caso, asociaciones, plataformas, como la queramos llamar, que hay varias. Hoy en día, por ejemplo, a nivel nacional, esta es una, Míranos y Únete, con David Montejano a la cabeza, pero también está, quizás os puedan sonar MIAC, Maestros Innovadores, Alumnos Competentes, con Roberto Busquiel o Jorge Largo, o por ejemplo Educa con Víctor Arufe, que son docentes, eso sí, rodeados de unos equipos, no detrás de ellos, sino junto a ellos, un equipo de personas con muchísima ilusión y que están trabajando por el cambio educativo, que la mayoría de ellos son maestros y maestras, son docentes, profesores, que están, digamos, cogiendo la sartén por el mango para intentar que este cambio sea realidad y traen siempre novedades. Ahí donde se ven eso, las carencias y todo lo que estáis dispuestos a poner en práctica desde vosotros, desde vuestra recién aula. llegado de Paracuello de Jarama, este colegio de Miramar, que fue una exposición, allí estuvimos muchísimos docentes, como siempre digo, en un fin de semana con ganas de seguir aprendiendo y seguir creciendo, y nos trajeron tendencias normalmente organizan cursos, formación, algún tipo de ponencias, digamos, para buscar inspiración. Es imposible saber de todo, nadie puede saber absolutamente todo, siempre decimos que sabes un poco de cada y tienes que ir creciendo. ¿Cómo creces? Con ejemplos que inspiren, que suelen estar este tipo de congresos que organizan estas asociaciones o estas plataformas educativas, donde nos traen qué está funcionando. Y es imposible saberlo todo. Este tipo de congresos te dan muchas ideas de distintos ámbitos y recién llegando ahora mismo de Madrid, de este congreso, pero una formación constante, porque si no, la autoformación, la importancia de actualizarte día a día. Bueno, hablas de actualizar, imagino que en este tipo de congresos habláis también, por ejemplo, de tecnología, ¿no? Bueno, como siempre, ¿Más actual que eso? Hay recursos más actual que eso, hay recursos, ya sean materiales o humanos. En recursos materiales, obviamente, tecnología. Yo tengo por aquí cositas que de vez en cuando iré enseñando, parece que he vaciado aquí el baúl de casa, cositas que obviamente que me perdonen los ponentes, porque a nivel más rudimentario, por ejemplo... Pero bueno, es tecnología, gafas de realidad virtual, obviamente, por ejemplo, allí teníamos dos ponentes que son de los más punteros hoy en día en el tema de tecnología en el aula y en los centros educativos. Obviamente, estos son de una tienda, no voy a mencionar qué tienda, a bajo coste para el bolsillo del maestro, pero por ejemplo aparecieron el tema de la realidad virtual a través de gafas. ¿Cuántas veces hemos visto las gafas de realidad virtual? No estas la traemos como muestra, realidad aumentada, el tema del uso de la tecnología, la robótica en el aula cada vez más habitual, incluso con niños pequeñitos de infantil. Recordamos que en sexto de primaria ya incluso tenemos el tema de la programación, cómo se puede usar las pantallas digitales y el tema informático en el aula. Digamos que te da cierta idea, y además ciertas ideas que realmente después son muy fáciles de llevar, bueno, fáciles, se pueden
llevar, en la medida de lo posible, se pueden llevar a la realidad. Esta semana, por ejemplo... Happy Halloween, bueno, ahora que estábamos con Halloween, que sería un tema aparte, Halloween. pero es un tema más de muchos. Por ejemplo, esto es simplemente una hoja impresa que trae un código QR en la parte de abajo y con simplemente con una aplicación, por ejemplo, hay otros que son de una molécula. Si estamos dando el tema, por ejemplo, o el tema de los órganos, por ejemplo, corazón, pulmones, yo con una simple fotocopia y una aplicación, que el maestro con su presupuesto limitado, simplemente con una aplicación en mi móvil o en las tablets de un niño con una tablet, puede apuntar uno hay que hacer el dibujo, por ejemplo, si estamos dando el sistema circulatorio, aparece el corazón, aparece todo el tema de venas, arterias, y apuntando con una aplicación, ya sea con una tablet, con un teléfono móvil, con esa aplicación, se produce o se transforma en algo tridimensional, donde además puede interaccionar el niño con sus propias manos con el objeto. Esto está al día de hoy, pero además de forma más humilde o con tecnologías punteras que nos trajeron allí, que hombre, en la escuela pública a veces puede que llegue más, pero sí te puede dar idea, y ya hablaremos sobre eso, de que a nivel, por ejemplo, más sencillo, pues se puede intentar hacer en clase. Yo te digo que esta semana pasada tenía a mi alumnado alucinando, manejando el tema 3D de realidad aumentada, de cómo un dibujo que ellos habían hecho en papel se convertía en 3D y, te digo, cualquier tipo de aplicación, desde matemático a la ciencia, sobre todo la ciencia de muchos juegos. No es lo mismo que el niño esté viendo en 2 dimensiones el cuerpo humano, que de repente con una simple aplicación móvil le salga en 3D y pueda interactuar y pueda ir viendo dónde está el corazón, pincha en el corazón y ver el sentido el tema de la sangre por el sistema circulatorio, pincha otra vez, con sus manos da en esa realidad aumentada y puede irse al aparato respiratorio, por ejemplo, y ver cómo los pulmones se llenan de aire y se vacían. Es decir, son cosas que las tecnologías siempre van a acercar el aprendizaje o lo van a facilitar y van a motivar más al alumnado para que asimile ese tipo de conceptos. Hablando de motivar, quizás esto a lo mejor motiva también, o debería de motivar al propio docente, porque es fácil, ¿no? Según tú, bueno, aplicaciones, que no es algo que te diga, tengo que buscar un robot, tengo que adquirir un robot para que los niños aprendan, no. En más de una ocasión hemos hablado de actitud. Ahora te contaré, aquí tenemos bastantes cosas, pero no ha sido otra cosa que ejemplos que inspiran. En este caso, las tecnologías, José Dulaco o Carlos Ochoa, son personas de las que he aprendido muchísimo. Vengo de allí con las pilas cargadas, con un montón de ideas que también tenía ganas de contarlas aquí, pero para mi propia docencia, a menudo estamos acostumbrados, no solo en educación, sino también en el mundo en general, de que parece que el que destaca parece que se mira con recelo o con cierta envidia en este mundo. A veces podemos acordarnos, no sé si la habéis escuchado alguna vez, el síndrome de Procusto, que si me fuera la mitología griega, era un personaje, uno estudió en su momento la mitología, y era un personaje que era un posadero, tenía una posada en las colinas de Ática, y todo el que llegaba errante y andando le daba hospedaje. ¿Qué pasaba? Que le dejaba que entraba, se fuera a su habitación, y ¿qué ocurría? Que si destacaba o sobresalía de la cama, decía ese mito griego, que siempre los mitos griegos son en plan más metafóricos, pero ese mito decía que todo el que destacaba, o bien le cortaba la cabeza porque destacaba por arriba, o le cortaba los pies por abajo. ¿Qué es lo que hace hoy en día la sociedad actual? Pues síndrome de Procusto, que parece que... Fomenta la mediocridad, ¿no? En vez de inspirarnos con las personas que destacan, yo aprendo de docentes magníficos. Tengo mencionado 2, pero te voy a mencionar unos cuantos más, y me inspiro en ellos. Yo, para nada tener celo ni recelo de que estamos acostumbrados de que la persona que destaque, estas plataformas, por ejemplo, MIAC, MIU y Educa, normalmente incluso defienden muchísimo la figura del docente. A veces han creado premios. A que nadie en este mundo se cuestiona, se pueden cuestionar a quién se lo dan, pero a que nadie se cuestiona el Balón de Oro, la bota de oro en fútbol, por poner un ejemplo más conocido. Todo el mundo puede, Balón de Oro para Messi, para Ronaldo, para quién. Se cuestiona quizás a quién se lo dan, pero a que nadie se cuestiona de que se les esté dando un reconocimiento, y no solo un reconocimiento a esos nombres, sino a la figura de ese deporte. Pues a menudo ocurre incluso que el tipo de reconocimiento a nivel educativo, y el servidor ha tenido la suerte de recoger algunos incluso, pero representando a toda la figura de todos los docentes, nadie más que nadie, pero a veces tenemos esa tendencia al Procusto. O cortamos la cabeza a los pies, no queremos que no destaque nadie, no sea que me... ¿Habrá algo mejor que inspirarse los ejemplos de personas que te la están mostrando? En eso estamos. Y dejamos la tecnología, no me enrollo mucho con eso. Sí, vamos a dejar la tecnología y nos vamos a meter en algo más emocional, sí, ¿no? Bueno, por un lado emocional, bueno, emociones. Emociones, por ejemplo, yo tengo aquí un corazoncillo que lo tengo colgado siempre en mi pizarra para recordarle a mi alumnado
la importancia de las emociones, que aquí hemos tenido un programa incluso dedicado a la educación emocional. Y lo tiene allí en la pizarra. Y lo tengo allí colgadito para recordar que tienen que ser buenas personas. Un programa dedicaremos a eso, sobre el tema de ser buenas personas, pero, por ejemplo, teníamos a Elisa Beltrán, recordándonos que sin emoción no hay aprendizaje, aquel programa que teníamos, tirada de hemeroteca de programa, hablamos sobre él. Tenemos a Eva Solaz con su programa Reto, respeto, empatía y tolerancia, maneja ese tipo de emociones con el alumnado. Miguel Mederos con educación vital, todos ellos defienden el tema de la educación emocional. Pero no solo de emociones, también estuvimos hablando del uso del juego. Aquí ya hemos tenido un programa también sobre el tema de los juegos. Este juego, por ejemplo, fui a una conferencia de un chico magnífico de Sevilla que está trabajando con el tema del juego. ¿Cuántas veces he defendido de aquí? Este juego, por ejemplo, es suyo, lo editó él, de la editorial Cairo. Este, por ejemplo, el uso del juego a nivel pedagógico. Son cartas, por ejemplo, de algo muy sencillo. Mira, ese juego tiene cada monstruo, se llama Speed Monsters, pero se puede poner incluso otro nombre, y cada monstruo tiene una letra. Vamos a poner, venga, si quieres hacer una pequeña demostración. Si yo te diera a ti un taquito, y yo te diera así un poquito un tacotín, no sé cómo vamos de tiempo, no me enrollo mucho. Pero si yo te diera así, de momento vamos bien. Yo te diera a ti, por ejemplo, un taco de cartas, y te diera... Son cartas de la A a la Z. De la A a la Z, están con cada uno con una letra. Y si nosotros fuésemos poniendo, vamos a poner que yo, por ejemplo, tuviera, por ejemplo, letras, y voy poniendo letras que tú no tengas. En el momento que hay una letra repetida, no la he barajado mucho, pero bueno. Vamos a poner que tú tuvieras, vamos a hacer trampa, yo te digo dónde está A. Venga. Y yo empiezo a poner la X. Y yo tengo que ver que tenga una X. Tiene una X. No. No tiene la X. Pero ahora resulta que yo pongo la A. ¿Tienes la A? Sí, tengo la A. La colocas encima. Y el primero que coloca la A justo pone la mano. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Palabras con la A. Fíjate si estoy trabajando el vocabulario. Date una vuelta por cualquier centro comercial. Juegos de, por ejemplo, si te vas a juegos de sinónimos, antónimos, juegos de vocabulario, juegos de cálculo matemático. Manu Sánchez nos recordó la importancia del juego en el aprendizaje. Y aquí hemos tenido además un programa específico sobre eso, porque si hay algo para trabajar distintos conceptos del aula o incluso habilidades sociales. Pero es que además, los niños con el juego aprenden mucho mejor. Lo puedes comprobar en casa cuando juegas con tus hijos, ¿no? O con juegos de mesa incluso. Pero es que incluso estos juegos son de esta semana pasada de mi alumnado. Tenemos que evaluar, por ejemplo, al alumnado si sabía llevar a cabo una serie de instrucciones o reflexionar cómo crear un juego. ¿Qué mejor que crear un juego que ellos mismos crearon? Estos son juegos creados por mi alumnado. Algunos son buenísimos. Bueno, ganador, sí lo está. ¿Y son? Son juegos que ellos crean, tienen que crear. Ejemplo, tenemos que evaluar si el niño era capaz de diseñar o saber entender lo que son las instrucciones o reglas de un juego. Y qué mejor, por ejemplo, que evaluarlo, que creen su propio juego. Estamos dando rienda suelta a la creatividad. Estoy, por ejemplo, con campos conceptuales, también buenísimo. Un niño creó el ajedrez, pero con unas reglas alternativas. Y por ejemplo, buenísimo. Bueno, el ajedrez, pero con otras reglas, cambiando las reglas del juego. Y por ejemplo, este también buenísimo. Este, por ejemplo, de otro alumnado, con los nombres del alumnado de clase, que era parecido a la OCA. A la OCA, ¿no? Teníamos dos hermanas, pues de Paula a Alejandra, que son dos hermanas, y tiro porque me toca. Pero después tenía, por ejemplo, otras casillas que eran de distintos compañeros, cada compañero significaba una cosa. Luis, naturales, también tienes de asignaturas, ¿no? Y como premio a las vacaciones que tenemos ahí en medio. El premio a las vacaciones, ¿no? ¿Qué mejor forma de evaluar, por ejemplo, que a través del juego? Si yo tengo que, por ejemplo, evaluar si sabe seguir unas instrucciones, unas reglas, si el niño crea su propio juego, crea sus propias reglas y los pongo a jugar y veo que ese juego tiene sentido y que funciona, ¿acaso hay mejor evaluación que esa? Que el hacer. ¿Cuántas veces hablaremos aquí de mejor hacer y evaluar a través de esa acción, esa práctica del niño? Y se emplea un poco hoy en día a nivel general, tú que manejas todos los ámbitos educativos, a nivel general, con compañeros y compañeras que tú tengas docentes, ¿se emplea el juego? Poco. Digamos que lo que tenemos que hacer es cambiar ese chip a veces de estrechez de miras y dar a entender que el juego no solo es lúdico, que lo es, el juego es motivador, que lo es, pero ojo, si es motivador y lúdico para el alumnado, ¿por qué no lo utilizamos? Hay personas que se quedan solo en el juego, pero es que el juego se puede utilizar para 1000 cosas. Un juego, por ejemplo, hay juegos desde el juego del 1, que el tema de secuencia numérica, cambiar el orden, el ajedrez, cuántas veces hemos hablado del ajedrez, pero es que estos juegos incluso han creado los niños, según las casillas que caes, tienes que gesticular, tienes que crear un texto, digamos que podemos utilizar el juego para 1000 cosas en el aula. Lo que tenemos que hacer es inspirar y mostrar que funciona y que realmente, si algo motivador para el alumnado, pues aprovechar ese recurso que tenemos. Y también sirve un poco para trabajar de forma, porque a lo mejor el juego ha sido un niño o ha sido un grupo, ¿no? Exactamente. Bueno, si otra cosa importante tiene el juego es el desarrollar las habilidades sociales, el trabajo en grupo,
que tanto podemos carecer a veces o sobre todo estamos con el tema del individuo y dejamos al lado que estamos en una sociedad y que tienen que aprender a relacionarse, habilidades sociales. Cualquier juego que sea de más de uno, obviamente, está trabajando las habilidades sociales, está trabajando el esperar el turno, el respetar las reglas del juego, saber ganar y perder. Todo ese tipo de habilidades sociales, aparte de los contenidos propiamente curriculares que se pueden trabajar, matemáticos, lengua, pues te da unos el trabajo cooperativo también, ¿no? Por otro lado. Trabajo cooperativo, desde luego, esto es una delicia ver los chiquillos jugar con estos juegos que ellos mismos han creado y verlos disfrutar, pero además ver que están practicando. Algunos de estos, por ejemplo, si caes en una casilla, pues tienes que hacer alguna operación matemática. Si caes en otra casilla, por ejemplo, tienen que representar sin palabras algún tipo de acción. Lenguaje, cálculo matemático y paciencias ni de cuento, también para el tema de las ciencias, cualquier tipo de juego. Y eso es creado por ellos. Pero es que además, hoy en día, una de las cosas que traigo por aquí, que no es que traiga mis ahorros, que son pocos, que esto viene vacío, esto que traigo por aquí y esto que traigo por aquí, que son unos sobres, estamos hablando de aprendizaje basado en el juego, que recuerdo que es utilizar los juegos para el tema de la educación. Pero también tenemos, si utilizáramos solo la estrategia del juego en otro contexto educativo, por ejemplo, se llamaría gamificación o utilizar el juego, las características del juego en algo que no es un juego en sí. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado Escape Room? Escape Room, que hemos visto incluso películas sobre ella, Escape Room consiste en pasar una serie de pruebas o retos para salir de una habitación, y tenemos otra variante, que es el Breakout, que Breakout es parecido, aunque se suelen llamar igual, que sería este caso, por ejemplo, este. Esto es una caja de ahorros con un código de 3 cifras, ¿y qué ocurre? Y volvemos a lo mismo, trabajo cooperativo y habilidades sociales. Les planteo un reto a mi alumnado. Para la clave, el código, ¿no? tiene un código de 3 cifras, necesitan las 3 cifras exactas para abrir esa caja. Oye, ¿y cómo la consiguen? ¿Cómo la consiguen? Pues aquí tengo, por ejemplo, una serie de sobres, 1, 2, 3, 4, 5, depende del número de grupos. Vamos a poner que, por ejemplo, para conseguir la primera cifra, los niños necesitaban, por ejemplo, buscar el antónimo, estamos dando los sinónimos del antónimo en lengua, por ejemplo, en esta semana. Necesitaban encontrar el antónimo de una palabra concreta, una serie de pistas, y por ejemplo, y esto, como digo yo, se puede buscar con recursos a bajo presupuesto. Esto lo llamamos, por ejemplo, la rueda del destino. No hay cosa más intrigante, interesante y motivadora para el alumnado que darle un código secreto. Pero es que el código secreto, por ejemplo, si yo le decía, la letra P va con la O, tú colocas aquí la P y la O y te sale una cifra. Con esa cifra, por ejemplo, tú puedes preparar, por ejemplo, la cifra te va a dar la posición de la letra del antónimo de otra palabra. Por ejemplo, sí. Y por ejemplo, una vez que consigues la palabra, claro, tú puedes jugar con 2 ruedas, por ejemplo, de destino, eso impreso está en papel, pero se puede tiene aquí letras, números. Y por ejemplo, buscar un código secreto, por ejemplo, para trabajar los sinónimos del antónimo. Me tienes que conseguir a través de esa cifra la letra en el orden alfabético, por ejemplo, del antónimo de... No sé, si es la palabra alto, pues tendría que salir la B debajo, por ejemplo. Y tienen que conseguirlo a través de un código secreto o a través de puzzles. Con permiso, voy a volcar aquí un poquito. Los niños les dabas estas pruebas, tiene aquí una serie de retos, te inventas una historia. Yo creé un personaje, por ejemplo, esta semana pasada creé un personaje que se llama Siul, curiosamente era mi nombre al revés, que era un brujo, tiene un poco de parafernalia, le preparas un reto. Si quieres salvar a tu maestro, necesitas conseguir esas 3 cifras. Ahí dentro había una fotografía mía que era simbólicamente me tenían que salvar. Y una de las pruebas eran con unas ruedas de estas, otra, por ejemplo, tenían que construir un puzzle de piezas, que tenían que montarlo y ahora usar el diccionario para encontrar su significado. Era una serie de letras que daban la palabra, creo que era suave, y tenían que buscar en el diccionario antónimos de suave con otro número de código. Mira, por ejemplo, esto que me comentaba, por ejemplo, en la primera pista, X igual a N. Tenían que encajar la X y la N en la rueda de la fortuna, y le daba un número, un código, pero que el código no era directamente el resultado de esa cifra, sino que ahora tenía que hacer unas pruebas, por ejemplo, con sinónimo y antónimo. Otra, vamos, que te lo has currado, ¿no? Manejo de diccionario. Otro, por ejemplo, si estábamos dando la poesía, tenían que ver los versos que rimaban, el número de versos que rimaban era la última cifra. Digamos que puedes utilizar técnica del juego, pero en este caso no es un juego. Al final es un juego aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, efectivamente. Usamos la motivación y bueno, se lo pasaron pipa. Y al final consiguen los 3 códigos, los 3 números, conseguían abrir la caja, que abrieron la caja, si creo recordar... A ver cuál es, porque... Por ejemplo, aquí tú puedes poner, efectivamente, ahora con este código, pero el código y ahora ahí puede haber... Aquí desde un premio para ellos, se intenta siempre que de todas formas que ganen todos. Por ejemplo, entre prueba y prueba puedes poner algo de movimiento, que tenían que, si bailaban entre prueba y prueba cuando yo pusiera música,
A los que ve que se van quedando un poquito más rezagados le das una pista, o sea que a ellos les motiva muchísimo. Y era trabajo cooperativo, trabajo en grupo, que sabían que necesitaban todas sus habilidades, que es una forma de potenciar los talentos. Nos queda muy poquito y yo quiero, antes de terminar, dos cosas importantes. El tema de los espacios también, ¿no? Sí, el espacio adecuado para el niño, ¿no? Te comento, el gran Ciro López nos contaba un poquito de aprovechar los espacios. ¿Cuántas veces habré dicho de que el aula no solo son las cuatro paredes? Si vamos a trabajar sobre cómo una semilla comienza desde semilla y se convierte en una planta, por ejemplo, quizás sea más idóneo manejar como aula, por ejemplo, el huerto escolar, si tuviéramos un huerto escolar, o si estamos trabajando algún tipo de actividad que queremos trabajar la psicomotricidad gruesa, de que los niños se muevan, quizás podemos hacer las actividades en el patio, aprovechar esos espacios que están adecuados. ¿Cuántas veces hemos hablado de los patios inclusivos? Que hayan no todo fútbol, sino que hay distintos tipos de juegos, pero cualquier espacio, si vamos a fomentar la lectura, quizás se fomente más, si la biblioteca está bien preparada, hacer esas actividades en la biblioteca, aprovechar los distintos espacios del centro que deben estar adecuados. Cuanto más el aula, ya cuántas veces hemos dicho de que no todo es tener los niños en filita de uno en el aula, que muchas veces muestra tu propia metodología como docente, si ves al alumnado sentado en grupos para trabajar en trabajo cooperativo, es decir, ese tipo de elementos, y que no siempre, allí había colegios privados, colegios públicos, colegios concertados, que no siempre podremos tener los recursos, como en este caso, pero bueno, podemos tirar de imaginación docente a la hora de buscarnos la vida para modificar esos espacios y utilizarlos para fomentar el aprendizaje, a veces con poco presupuesto y mucha imaginación, como decíamos. Y no, ya casi para terminar, que bueno, casi que hemos acabado con el tiempo, quería que me hablaras un poco también de esa técnica del comportamiento para los niños, más bien quizás para los padres con los niños, ¿no? Sí, bueno, recuerdo siempre, en el congreso, por cierto, habían familias, no todos éramos docentes. Recuerdo que había, por ejemplo, Francisco Cid con las cuestiones de interés, donde deja que las familias entren al aula en infantil, algo que, por ejemplo, yo personalmente me encanta de una forma planificada, metodológica, pero que las familias tengan presencia también en las actividades del día a día del aula. Pero no solo las familias por ahí, sino también para el tema del alumnado. Por ejemplo, mi amigo Rafa Guerrero, un psicólogo y doctor en educación, nos contaba los 7 pasos, que eso, además de lo que dejó más entusiasmado a familias que estaban allí, muchas veces de cómo lidiar con las emociones de sus hijos, porque estaba destinado tanto a alumnado, como con sus docentes, como a padres, cómo trabajar con su alumnado. Y su conferencia, su ponencia era muy interesante, que se llamaba 7 pasos para hacer de tu hijo o alumno un experto emocional. Y ahí nos contaba una serie de pasos que hay que seguir para el tema de tratar las emociones con vuestros hijos. Por ejemplo, con tu niña, si quisiera, por ejemplo, primer paso, conocer las emociones. ¿Cuántas veces decimos, si yo te digo, por ejemplo, a veces no conocemos todas las emociones? Por ejemplo, si yo te digo una emoción entre tristeza y enfado, ¿cuál te vendría? Entre tristeza y enfado, ¿una emoción? Por ejemplo, podemos conocer tristeza, podemos conocer enfado. Quizá podría ser rabia, entre tristeza y el enfado, que te viene la rabia. Bueno. Podría ser, por ejemplo, hay emociones que no conocemos y que lo mismo, esa ambivalencia de que el propio niño o niña no conocen qué emoción es, por lo tanto, primero conocerla. Lo segundo, reconocerla. Si yo te presentara 3 imágenes de 3 monumentos y te dijese, ¿cuál es la Estatua de la Libertad? Entre 3 fotografías, ¿crees que serías capaz de identificarla? ¿De cuál es la Estatua de la Libertad? Quizás sea porque o la conoces, te la han mostrado, te la han explicado, por lo tanto, al niño o al alumno, al hijo, hay que explicarle cuáles son las emociones para que pueda reconocerlas, que a veces pecamos un poco de... Hemos parado a explicarle qué está sintiendo ese niño o niña. Tercer paso, recuerdo que son 7 pasos, tercer paso, legitimar la emoción. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de que vamos con un niño pequeñito al centro comercial y más de una hora ha pasado, no cogemos el chocolate que hay o el juguete que hay en la estantería y el niño coge una rabieta. Primero, que conozca su emoción, que la reconozca, legitimarla, es decir, comprendo que estés así, comprendo que te sientas con esa rabia que te está entrando porque no te he cogido ese juguete de la estantería. Pero nos lleva a otra serie de pasos que hay que trabajar también con ese niño, con ese hijo, con ese alumno. Por ejemplo, el recordar cómo tratar esas emociones. Obviamente, yo te lo puedo legitimar, puedo decir que esa emoción la entiendo, pero hay que regularla de cómo, a ver, esa emoción que tú tienes, vamos a intentar canalizarla de alguna forma. Reflexionamos sobre ella
y buscamos algo adaptativo, es decir, yo puedo entender, hombre, un niño con 3 añitos, su mayor forma de hacerse entender de que está súper enfadado porque no le has cogido un juguete... Es llorando, ¿no? Puede ser tirándose O incluso, y puedo llegar a entenderlo. ¿no? Obviamente no puede ser con un niño o niña más adulto, donde tenemos que hacerle ver, canalizar esas emociones hacia una forma adaptativa. Es decir, tú estás en este contexto, no te puedes portar así, por ejemplo, un alumno en clase. Yo puedo comprender, por ejemplo, ante una prueba. ¿Cuántas veces hemos hablado de las pruebas de los test? Que ya tendremos un programita sobre el tema de las pruebas o los exámenes, famosos, y que le entra ansiedad. Yo puedo entender que te pongas nervioso, ¿qué emoción tienes? ¿Por qué te bloqueas? Trabajamos eso con el alumno, porque lo que nos interesa es que no bloquee su aprendizaje. ¿Qué te ocurre ante esta prueba? Puedo comprender que te pongas nervioso, que te entres esos nervios, que incluso te bloquee a la hora de sacar las ideas para una prueba, pero por ejemplo podemos trabajar sobre ella. ¿Cómo podemos regularlo? Podemos respirar más tranquilamente, bajamos las pulsaciones, reflexionamos y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo canalizamos eso a este contexto? Puedes trabajar eso previamente y canalizar esa emoción. Por ejemplo, con un niño que haya tenido una pataleta, quizás tú hazme entender de que hay un niño que sea un poquito más mayorcito, puedo entender de que te dé coraje, te dé esa rabia el que no haya cogido el juguete que tú querías coger en la estantería, pero entiende de que en estos momentos llevo lo justo, por ejemplo, para comprar algo de comida y podemos intentar debatir con el alumno o con el niño y hacerle ver que esa emoción se puede regular, se puede entender, se entiende, primero conocerla, reconocerla, legitimarla, conocerla, pero después adaptarla a una situación o llevarla a una situación de forma adaptativa, es decir, al contexto que está, tiene una forma de pensar. Aquí tenemos un cerebro que recuerdo que las emociones van desde la parte más primitiva, estaría al revés, de la parte más primitiva hasta la parte más racional. Obviamente, conforme vamos avanzando en edad, desde pequeñitos llegaremos a la parte frontal, que ya hablamos una vez, hablamos sobre neurociencia y neuroeducación aquí en el programa, donde puedes razonar sobre esas emociones. Por lo tanto, fue no solo para docentes, sino también había bastantes familias que querían saber cómo trabajar con sus hijos este tipo de cosas, tanto emociones como técnicas de estudio, con design thinking, diseño visual. ¿Cuántas veces hemos visto? Muchos hemos tenido que aprender, aprendiéndonos de pe a pa unos textos tremendos, cuando hoy en día hay una serie de técnicas de estudio. Hemos escuchado por ahí lo último, el mapa de imágenes, a través de desarrollar imágenes, design thinking, y enseñarle al alumnado técnica de estudio, que nos valía muy bien para los docentes, pero también para las familias que estaban allí en ese congreso, a través de mapa de imágenes, por ejemplo. Son los padres los que también... Por lo tanto, ¿qué nos traemos de estos congresos? Ideas nuevas, algunas se conocen, otras se perfeccionan, otras... Esta la llevo a cabo esta semana pasada, gracias a que me terminó de convencer de, oye, nosotros mismos hicimos un escape room con los propios docentes que estábamos allí, y la aplicarlo de, oye, qué motivante, cómo lo hemos pasado, todo lo que hemos aprendido, cómo hemos tenido que trabajar en grupo, y te entran ganas de llevarlo al aula. Las tecnologías, me he llevado esta semana, está con una simple fotocopia de una ficha con un código QR y mi propio teléfono para que ellos pudieran hacer la captura y crear en 3D una realidad a nivel más humilde. Pero al final todo esto tiene que salir del docente, ¿no? Porque desgraciadamente no sale de... Como hemos dicho, esta plataforma de asociaciones, MIU, MIAC, Educa, lo que hacen no es sino mostrar ejemplos que inspiran, lo que hablábamos antes, de tomarlo como ejemplo de que cosas que funcionan, y la cuestión es que hagamos tanta fuerza con este movimiento de cambio educativo de que quienes están arriba, que son los que nos tienen que proporcionar recursos y herramientas, pues abran los ojos y vean que cosas que se pueden hacer, que funcionan, y que la verdad que el sistema de la educación en sí es un mundo tan bonito, por eso estoy aquí siempre en los programas por mostrar lo bonito que puede ser la educación, y que estamos perdiendo un tiempo maravilloso, y mientras los docentes estamos intentando, ya lo dije en alguna ocasión, casi con heroicidades en el aula, intentando solucionarlo y mostrar con ejemplos para que abran los ojos los que pueden proporcionarnos esas herramientas. A ver si llegamos en algún momento a poder decir, pues mira, todo este movimiento asociativo, este movimiento de educativo que llega desde la base, desde los docentes, pues ha tenido esa repercusión que ha sido posible, que los que tienen el poder de poder llevar a cabo todos estos proyectos tan bonitos y tan... Y mientras tanto, seguimos moviendo desde abajo los docentes, seguimos moviendo el cambio educativo.
hasta que nos echen una manita. Por que eso digo tampoco que de momento son ellos los que tienen que mover el cambio educativo, pero esperemos que algún día venga de otro sitio. Gracias por estar aquí como siempre. Gracias a Anda vosotros. que no aprendemos cosas nosotros con Luis. Gracias a Luis por haber estado un día más con nosotros y a ustedes por acompañarnos en este ratito en el que hablamos de distintos asuntos de interés. Esperemos que el programa de hoy haya sido de su agrado, al menos eso es lo que cada día intentamos. Disfruten y sean felices. Adiós.